Mi nombre es Leopoldo Santander. Tengo 74 años, y el día que escuché a mi hijo Fabricio decirle a su hermana, «Papá no hacía falta aquí», mientras yo estaba internado en el hospital luchando por mi vida, fue el día que decidí sacarlos a todos de mi testamento. Lo que pasó después de esa decisión cambió para siempre la dinámica de mi familia y les enseñó una lección que jamás van a olvidar. Todo comenzó un miércoles por la mañana, cuando me desperté sintiendo un dolor en el pecho que nunca había experimentado antes. Al principio pensé que era acidez por haber cenado muy tarde la noche anterior, pero cuando traté de levantarme de la cama, el dolor se intensificó tanto que me dejó sin aire. Sabía que algo andaba muy mal. Llamé a una ambulancia y me llevaron directo al hospital. Los médicos me dijeron que había tenido un infarto y que necesitaba una cirugía de emergencia para desobstruir las arterias. «Señor Santander», me dijo el cardiólogo, «usted llegó justo a tiempo. 10 minutos más tarde y no habríamos podido hacer nada». Durante las primeras horas después de la cirugía, estuve entre la vida y la muerte. Los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Mientras yo luchaba por cada respiro en la unidad de cuidados intensivos, mi familia se había reunido en la sala de espera del hospital. Yo tenía 3 hijos, Fabricio de 42 años, Remedios de 40 e Ignacio de 36. Los 3 habían formado sus propias familias y vivían vidas cómodas gracias, en gran parte, a todo lo que yo había hecho por ellos durante décadas. Pero eso lo entendí mucho después. Al segundo día de internación, cuando ya estaba estable pero todavía muy débil, escuché voces en el pasillo que venían de la sala de espera. Reconocí inmediatamente las voces de mis hijos, pero lo que estaban diciendo me heló la sangre. «La verdad es que esto nos viene muy mal», decía Fabricio. «Yo tengo el viaje a Europa planeado para el mes que viene y esto me arruina todos los planes». «A mí también me complica», respondía Remedios. «Los chicos tienen el campamento de verano y necesito organizarles todo». «¿Y si se muere?», preguntó Ignacio con una frialdad que me dejó sin palabras. «Digo, habría que empezar a averiguar todo el tema de la herencia, los papeles, esas cosas». «Si se muere, mejor», dijo Fabricio. «Total, papá no hacía falta aquí. Nosotros ya somos todos grandes y él vive solo sin hacer nada productivo. Papá no hacía falta aquí». Esas 6 palabras se me clavaron en el corazón más profundo que el bisturí del cirujano. Mi propio hijo, el hijo al que había criado, educado, mantenido durante años y que seguía ayudando económicamente cuando tenía problemas, decía que yo no hacía falta en este mundo. Me quedé ahí, conectado a los monitores, escuchando cómo mis 3 hijos discutían sobre lo molesto que les resultaba mi enfermedad y lo conveniente que sería mi muerte para sus planes personales. Ninguno de ellos se preocupó por preguntar cómo me sentía, si tenía miedo, si necesitaba algo. Solo les importaba cómo mi situación afectaba sus vidas perfectas. En ese momento, mientras escuchaba esa conversación que cambiaría todo para siempre, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Una decisión que iba a demostrarles de la manera más contundente posible lo mucho que se equivocaban cuando decían que yo no hacía falta. Pero para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que contarte quién había sido yo para esos hijos durante toda mi vida. Porque durante 42 años no fui solo su padre. Fui su salvador, su banco personal, su solucionador de problemas, su red de seguridad permanente. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después de escuchar esas palabras terribles va a demostrarte que nunca hay que dar por descontado a las personas que te aman. Y contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque esta historia puede pasarle a cualquier padre en cualquier lugar donde los hijos se olviden del valor de la familia. Cuando mis hijos eran chicos, después de que su madre murió en un accidente cuando el más grande tenía apenas 12 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Trabajaba 14 horas diarias como ingeniero en una empresa de construcción, pero siempre encontraba tiempo para estar presente en cada momento importante de sus vidas. Les cociné durante años hasta que aprendieron a valerse por sí mismos. Los llevé a todos los partidos de fútbol, a todas las obras de teatro del colegio, a todas las reuniones de padres.
Cuando Fabricio quiso estudiar arquitectura en una universidad cara, trabajé fines de semana extra durante 5 años para poder pagarle la carrera completa. Cuando Remedios se casó con Gonzalo, un muchacho sin trabajo estable, yo les pagué la boda, el viaje de luna de miel, y les di el anticipo para el departamento donde todavía viven. Cuando tuvieron problemas económicos durante los primeros años de matrimonio, yo pagué las cuotas del departamento durante 8 meses seguidos sin que me lo pidieran. Ignacio, el más chico, había sido siempre el más problemático. Cambió de carrera 3 veces en la universidad. Cada cambio me costó una fortuna porque tenía que pagar inscripciones nuevas, libros nuevos, todo desde cero. Después tuvo una crisis personal y se fue a encontrarse a sí mismo, viajando por Sudamérica durante 2 años. ¿Y quién crees que financió ese viaje de autodescubrimiento? Yo. Cuando Fabricio decidió poner un estudio de arquitectura propio, yo le presté 200,000 pesos para que comprara los equipos y pudiera alquilar una oficina decente. «Es un préstamo, papá», me dijo. «Te voy a devolver todo con intereses». Eso fue hace 7 años. Hasta el día de mi infarto, no había visto ni un peso de devolución. Remedios y Gonzalo tuvieron 2 hijos, Martín y Sofía, mis únicos nietos. Durante años fui el abuelo más presente del mundo. Los cuidaba cuando ellos querían salir. Les pagaba el colegio privado porque, según Remedios, los colegios públicos no dan el nivel que mis hijos merecen. Les compraba la ropa, los juguetes, todo lo que necesitaban. Cuando Martín necesitó un tratamiento de ortodoncia que costaba una fortuna, yo lo pagué sin dudarlo. Cuando Sofía quiso clases particulares de inglés y piano, yo me hice cargo de todos los gastos. Era el abuelo que nunca decía que no. El abuelo que siempre encontraba la manera de darles lo que pedían. Pero resulta que ser el abuelo que nunca dice que no te convierte en invisible. Mis nietos me veían como el señor que aparecía con regalos, no como una persona con sentimientos propios. Remedios me veía como una billetera caminante, no como su padre que había sacrificado todo por darle la vida que tenía. Con Ignacio, la situación era aún más complicada. Después de sus años de búsqueda espiritual financiados por mí, había vuelto al país con una novia 10 años mayor que él, divorciada, con 2 hijos de matrimonios anteriores. Sandra se llamaba, y desde el primer día que la conocí, supe que estaba con mi hijo por interés. Sandra tenía una habilidad especial para hacerme sentir que yo sobraba en la vida de Ignacio. Leo, me decía siempre, nunca papá o don Leopoldo. Ignacio está en una etapa de su vida donde necesita independizarse emocionalmente de la familia. Independizarse emocionalmente, pero no económicamente, porque cada 2 meses venían a pedirme plata para alguna emergencia. Los hijos de Sandra, de 12 y 14 años, habían adoptado la misma actitud hacia mí. Me trataban con la cortesía fría que se le tiene a un extraño que paga las cuentas. Nunca me preguntaban cómo estaba, nunca mostraban interés por mi vida, pero cuando necesitaban plata para algo del colegio o querían algún capricho, ahí sí me buscaban. Durante los últimos 5 años antes de mi infarto, había empezado a notar que las visitas de mis hijos se habían vuelto cada vez más espaciadas y más interesadas. Ya no venían a pasar tiempo conmigo por el placer de mi compañía. Venían cuando necesitaban algo: plata, consejos sobre problemas legales, ayuda con los nietos, soluciones para crisis que habían creado con sus propias decisiones. Fabricio aparecía en mi casa cada 3 o 4 meses, siempre con alguna historia sobre un cliente que no le había pagado, sobre un proyecto que se había caído, sobre gastos inesperados que no podía cubrir, y yo siempre le daba la plata que necesitaba, sin preguntas, sin condiciones. Remedios me llamaba solo cuando necesitaba que cuidara a los chicos o cuando tenía algún problema doméstico que no sabía resolver. «Papá, se nos rompió el calentador de agua y Gonzalo dice que no tenemos plata para arreglarlo hasta el mes que viene», me decía con esa voz de niña que usaba cuando quería manipularme. Ignacio era el peor de todos. Había desarrollado una especialidad para crear crisis emocionales que requerían mi intervención económica. «Papá, estoy pasando por un momento muy difícil», me decía.
Y después venía toda una historia dramática sobre problemas laborales, crisis de pareja, decisiones de vida que necesitaban financiamiento urgente. Pero yo seguía dándoles todo lo que me pedían porque los amaba y porque creía que esa era mi función como padre, estar disponible siempre que me necesitaran. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez me estaban usando, que tal vez mi amor incondicional se había convertido en una fuente de recursos que daban por descontada. El último año antes de mi infarto había sido particularmente revelador. Fabricio había venido a pedirme 50,000 pesos para una oportunidad de inversión única, que según él le iba a cambiar la vida. Le di la plata sin dudarlo, y después me enteré por un conocido que se la había gastado en un auto de alta gama que quería desde hacía años. Remedios había organizado un viaje familiar a Bariloche sin consultarme, pero dando por hecho que yo iba a pagar todos los gastos. «Es que los chicos nunca fueron a esquiar, papá», me dijo. «Merecen conocer la nieve». El viaje costó 30,000 pesos que yo pagué para que mis nietos pudieran tener una experiencia que sus padres no podían costear. Ignacio había tenido una crisis existencial que requería terapia psicológica especializada. La terapia costaba 2,000 pesos por sesión, 2 veces por semana durante 6 meses. 24,000 pesos para ayudar a mi hijo a encontrar su verdadero camino en la vida, como decía Sandra con esa manera pretenciosa que tenía de hablar. En total, durante ese último año, había gastado más de 150,000 pesos en mis hijos adultos y sus familias. Plata que había salido de mis ahorros de toda la vida, de la jubilación que había planificado para vivir mis últimos años con tranquilidad. Pero nunca había visto esos gastos como inversiones que requerían retorno. Los había visto como expresiones de amor paternal, como la manera natural de cuidar a mi familia, hasta el día que escuché esa conversación en el hospital donde decían que yo no hacía falta en sus vidas. Esa noche, después de escuchar a mis hijos discutir sobre lo molesta que era mi enfermedad, no pude dormir. No por el dolor físico, que ya estaba controlado con medicamentos, sino por el dolor emocional de darme cuenta de que había criado a 3 personas que me veían como un obstáculo para sus planes, no como el padre que los había amado incondicionalmente durante décadas. A la mañana siguiente, pedí que llamaran a mi abogado, el doctor Mendizábal, que había sido mi asesor legal durante 20 años. «Doctor», le dije cuando llegó al hospital, «necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento». El doctor Mendizábal me miró con preocupación. «Don Leopoldo, ¿está seguro de que este es el momento apropiado para tomar decisiones tan importantes? Usted acaba de pasar por una cirugía mayor». «Precisamente por eso es el momento apropiado», le respondí. «Porque me di cuenta de algunas cosas que debería haber entendido hace mucho tiempo». Le conté sobre la conversación que había escuchado en el pasillo, sobre años de ser tratado como un cajero automático, sobre la falta total de respeto y consideración que había mostrado mi familia hacia mí. El doctor Mendizábal, que conocía a mis hijos desde que eran chicos, escuchó todo en silencio. «¿Qué cambios quiere hacer en el testamento?», me preguntó finalmente. «Quiero sacarlos a todos», le respondí. «Quiero cambiar completamente los beneficiarios de mi herencia. Mis hijos van a descubrir de la manera más dolorosa posible lo mucho que se equivocaron cuando dijeron que yo no hacía falta». El doctor Mendizábal me explicó todas las implicancias legales de lo que estaba proponiendo. Me confirmó que tenía derecho absoluto de decidir sobre mi patrimonio, pero me advirtió sobre las consecuencias emocionales y familiares que podría tener esa decisión. «Don Leopoldo», me dijo, «una vez que firmemos estos papeles va a ser muy difícil dar marcha atrás. ¿Está completamente seguro de que esto es lo que quiere hacer?». «Completamente seguro», le respondí. «Es lo que debería haber hecho hace años». Durante las siguientes 2 horas, reescribimos completamente mi testamento. En lugar de dejarles mi patrimonio a mis hijos, decidí donarlo a organizaciones benéficas que realmente valoraran lo que yo podía aportar. Una parte iba a ir a un hogar de ancianos que necesitaba renovaciones urgentes, otra parte a una fundación que ayudaba a chicos huérfanos y el resto a un hospital público que atendía a gente sin recursos. También decidí crear un fideicomiso especial para mis nietos, Martín y Sofía,
que recibirían una educación universitaria completa pagada, pero con una condición: que visitaran mi tumba una vez por mes durante 10 años después de mi muerte. Quería que al menos ellos recordaran que habían tenido un abuelo que los había amado. Pero la parte más importante del Nuevo Testamento era una carta que escribí para que fuera leída después de mi muerte. Una carta donde explicaba exactamente por qué había tomado esa decisión, citando palabra por palabra la conversación que había escuchado en el hospital. Cuando terminamos de redactar todo, el doctor Mendizábal me preguntó si quería que mis hijos supieran inmediatamente sobre los cambios. No, le respondí, van a enterarse cuando yo muera. Mientras tanto, quiero ver si son capaces de cambiar su actitud hacia mí. Si realmente me aman, no necesitan saber sobre la herencia para tratarme bien. Durante las siguientes semanas de recuperación en el hospital, observé a mis hijos con ojos completamente nuevos. Ahora que sabía lo que realmente pensaban de mí, podía ver cada interacción con una claridad que antes no había tenido. Fabricio venía a visitarme una vez por semana, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, siempre con alguna excusa para irse temprano. Papá, te veo bien. Me voy tranquilo sabiendo que estás recuperándote. Pero yo podía ver en sus ojos que lo que realmente pensaba era: ojalá te recuperes rápido para que puedas volver a ayudarme cuando necesite plata. Remedios aparecía con los chicos de vez en cuando, pero era obvio que los había traído obligados. Martín y Sofía se quedaban parados al lado de mi cama sin saber qué decir, mirando sus teléfonos, esperando que su madre dijera que ya era hora de irse. «Dale, abuelo, contales alguna historia», me decía Remedios. Pero cuando yo empezaba a hablar, ella se ponía a revisar mensajes en su celular. Ignacio era el que menos venía, y cuando venía, siempre era acompañado de Sandra, que controlaba cada palabra de la conversación. «Leo», me decía Sandra, «esperamos que esta experiencia te haya servido para reflexionar sobre la importancia de cuidar tu salud. Como si mi infarto hubiera sido culpa mía por no cuidarme lo suficiente». Durante esas visitas, ninguno de mis hijos me preguntó nunca cómo me sentía realmente. Nunca me preguntaron si tenía miedo de la muerte, si necesitaba compañía, si había algo que pudieran hacer para que me sintiera mejor. Solo venían a cumplir con la obligación social de visitar al padre enfermo, pero sin ningún interés genuino en mi bienestar. Una tarde, mientras estaba viendo televisión en mi cuarto del hospital, escuché otra conversación en el pasillo que confirmó todo lo que ya sabía. Era Remedios hablando por teléfono con alguien, probablemente con una amiga. «Sí, papá está mejor, pero esto nos ha complicado la vida terriblemente», decía. Gonzalo tuvo que cancelar un viaje de trabajo muy importante para quedarse con los chicos mientras yo venía al hospital. Y encima papá se está poniendo muy sensible, como que espera que estemos todo el día con él. Sensible. Esa era la palabra que usaba mi hija para describir el hecho de que yo esperaba un mínimo de compañía y afecto después de haber tenido un infarto que casi me mata. Según ella, era sensible de mi parte querer sentir que mi familia se preocupaba por mí. Además, siguió diciendo Remedios, los médicos dicen que va a necesitar cuidados especiales cuando salga del hospital, y nosotros no tenemos tiempo para estar pendientes de él todo el día. Estamos viendo si lo podemos convencer de que vaya a una residencia geriátrica, al menos hasta que esté completamente recuperado. Una residencia geriátrica. Mi propia hija estaba planeando meterme en un geriátrico para no tener que ocuparse de cuidarme después de una cirugía del corazón. La hija a la que había criado sola después de la muerte de su madre, la hija a la que había pagado todo durante 40 años, ahora me veía como una carga de la que había que deshacerse. Esa noche llamé al doctor Mendizábal otra vez. «Doctor», le dije, «quiero agregar una cláusula más al testamento. Quiero que la carta que escribí sea leída en voz alta durante el funeral, delante de toda la familia y amigos. Quiero que todos sepan exactamente por qué tomé la decisión que tomé». El doctor me advirtió que eso podría causar un escándalo muy grande en el funeral, pero yo ya había decidido que prefería un funeral escandaloso a que mis hijos siguieran viviendo en la mentira de que habían sido buenos conmigo. 2 semanas después, me dieron el alta del hospital. Como había predicho Remedios,
Ninguno de mis hijos tenía tiempo para cuidarme durante la recuperación. Fabricio me dijo que su estudio estaba en un momento muy crítico y que no podía ausentarse. Remedios me explicó que los chicos tenían actividades del colegio muy importantes y que no podía descuidarlos. Ignacio directamente no apareció el día que salí del hospital. Terminé contratando una enfermera particular para que me ayudara durante las primeras semanas en casa. Una señora mayor llamada Esperanza, que resultó ser más atenta y cariñosa conmigo en un mes que mis propios hijos en años. «Don Leopoldo», me decía Esperanza mientras me ayudaba con la medicación, «usted es un hombre muy fuerte. No todos se recuperan tan bien de una cirugía como la que tuvo». Era la primera persona en meses que me hablaba con respeto genuino, que se interesaba realmente por mi bienestar. Durante esos meses de recuperación, mis hijos siguieron visitándome de vez en cuando, pero siempre con la misma actitud distante de siempre. Y yo seguí observándolos, esperando ver alguna señal de que habían reflexionado sobre lo que había pasado, de que se habían dado cuenta de lo cerca que habían estado de perderme para siempre. Pero nunca vi ninguna señal de cambio. Si acaso, parecían más molestos que antes por tener que dedicarme tiempo, como si mi infarto hubiera sido una inconveniencia personal hacia ellos, no una tragedia que había casi terminado con mi vida. 6 meses después del infarto, ya estaba completamente recuperado. Los médicos me habían dado el alta definitiva y me habían dicho que podía volver a mi vida normal. Pero yo ya no era el mismo hombre que había sido antes de escuchar esa conversación en el hospital. Había dejado de llamar a mis hijos para preguntarles cómo estaban. Había dejado de ofrecerles ayuda económica automáticamente. Había dejado de estar disponible 24 horas por día para resolver sus problemas. Y había empezado a construir una nueva vida que no girara completamente alrededor de ellos. Me anoté en un club de ajedrez para gente mayor. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Comencé a viajar solo a lugares que me interesaban, sin consultarle a nadie si les parecía bien o si coincidía con sus planes. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí, y descubrí que tenía una personalidad más rica y más interesante de lo que había creído durante años de definirme solo como el padre y abuelo que resolvía problemas ajenos. Esperanza, que había decidido quedarse conmigo como empleada doméstica, aunque ya no necesitara cuidados médicos, me decía: «Don Leopoldo, usted está floreciendo. Se lo ve más joven, más contento. Es como si hubiera recuperado las ganas de vivir». Y tenía razón. Había recuperado las ganas de vivir, pero ya no para otros, sino para mí mismo. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Mientras tanto, mis hijos empezaron a notar que algo había cambiado en nuestra dinámica. Ya no podían contar conmigo automáticamente para resolver sus crisis económicas. Ya no aparecía con regalos para los nietos cada vez que los veía. Ya no estaba disponible para cuidar chicos o solucionar problemas domésticos a cualquier hora. La primera en darse cuenta fue Remedios, que me llamó un día porque necesitaba que cuidara a Martín y Sofía durante un fin de semana que ella y Gonzalo querían irse solos a la costa. «Papá, necesito que me hagas un favor», me dijo con esa voz manipuladora de siempre. «¿Qué favores?», le pregunté, aunque ya sabía lo que me iba a pedir. «Necesito que cuides a los chicos este fin de semana. Gonzalo reservó en un hotel muy lindo y hace mucho que no tenemos tiempo para estar solos». «No puedo», le respondí simplemente. «¿Cómo que no podés?», me preguntó sorprendida. Durante años, yo nunca había dicho que no a ningún pedido que me hicieran. «Tengo otros planes», le expliqué. «¿Qué planes?», preguntó con esa incredulidad que mostraba cuando no podía creer que yo tuviera una vida propia. «Voy a ir a Córdoba a visitar las sierras», le respondí. «Hace años que quiero conocer Villa General Belgrano y nunca tuve oportunidad». Se quedó callada durante unos segundos, procesando que por primera vez en su vida sus planes no eran mi prioridad automática. «Pero papá», insistió, «nosotros ya pagamos el hotel. No podemos cancelar ahora». «Ese es un problema que van a tener que resolver ustedes», le respondí. «Yo no puedo ayudarlos esta vez». Remedios colgó el teléfono claramente molesta.
Esperanza, que había escuchado la conversación, me miró con aprobación. Hizo bien, don Leopoldo. A veces hay que enseñarles a la familia que uno no es un empleado disponible las 24 horas. Fabricio también empezó a notar los cambios cuando vino a pedirme plata para un proyecto nuevo. «Papá», me dijo, «tengo una oportunidad increíble de asociarme con un arquitecto muy reconocido, pero necesito 30,000 pesos para entrar en la sociedad». «¿Y qué pasó con los 50,000 que te presté el año pasado?», le pregunté. «¿Ya los devolviste?». Se puso incómodo. No, todavía no pude, pero este proyecto es diferente. Esta vez sí te voy a poder devolver todo junto. Esta vez no te voy a prestar nada», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «¿Por qué no?», preguntó indignado. «Porque necesito mi plata para mis propios proyectos», le respondí. «¿Qué proyectos?», preguntó con la misma incredulidad que había mostrado Remedios. Como si fuera imposible que yo a los 74 años pudiera tener planes propios que requirieran recursos económicos. «Estoy pensando en comprarme una casa más chica en un barrio tranquilo», le expliqué. «Y quiero viajar más, ver lugares que nunca conocí. Para eso necesito mis ahorros». Fabricio se fue de mi casa esa tarde sin entender qué había pasado con el padre, que nunca le negaba nada. Ignacio fue el último en darse cuenta de los cambios, probablemente porque era el que menos me visitaba. Pero cuando finalmente necesitó algo y se encontró con mi nueva actitud, su reacción fue la más dramática de todas. Había tenido una crisis con Sandra, que había decidido dejarlo por otro hombre más joven. Ignacio llegó a mi casa un domingo por la tarde, destrozado emocionalmente, esperando encontrar al padre que siempre había sido su red de contención. «Papá», me dijo llorando, «Sandra me dejó. Dice que ya no siente lo mismo por mí, que necesita explorar otras opciones. No sé qué voy a hacer. Los hijos de ella se van con ella y yo me quedo sin nada. En el pasado, yo habría dejado todo lo que estaba haciendo para consolarlo, le habría ofrecido que viniera a vivir conmigo hasta que se recuperara, le habría dado plata para que pudiera rehacer su vida. Pero esta vez, mi respuesta fue diferente. «Lo siento mucho, Ignacio», le dije. «Las rupturas son siempre dolorosas. Espero que puedas superarlo pronto». Se quedó esperando que dijera algo más, que le ofreciera algún tipo de ayuda concreta. Cuando se dio cuenta de que no iba a pasar, me preguntó directamente, «¿Puedo quedarme acá unas semanas hasta que encuentre un lugar donde vivir?», me preguntó. «No», le respondí. «¿Por qué no?», preguntó sorprendido. «Porque ya no soy el refugio automático para los problemas que ustedes crean con sus propias decisiones», le expliqué. «¿Qué te pasa, papá?», me preguntó con una mezcla de confusión y enojo. «Siempre me ayudaste cuando tuve problemas. ¿Por qué ahora sos diferente?». «Porque me di cuenta de que ayudarlos siempre no los ayudaba realmente», le respondí. «Los hacía dependientes y me hacía invisible». Ignacio se fue de mi casa esa tarde sin entender nada de lo que había pasado, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les estaba enseñando el valor de mi presencia a través de mi ausencia. Durante los meses siguientes, mis hijos trataron varias veces de volver a la dinámica anterior. Me llamaban con diferentes excusas para que los ayudara, pero yo mantuve mi nueva posición de forma consistente. Ya no era el solucionador automático de problemas ajenos. Poco a poco, empezaron a mostrar señales de irritación y hasta de enojo por mi cambio de actitud. En reuniones familiares ocasionales, hacían comentarios sarcásticos sobre mi nueva personalidad o sobre cómo me había vuelto egoísta después del infarto. Pero lo que más me dolía era que ninguno de ellos se preguntó por qué había cambiado. Ninguno reflexionó sobre si ellos habían hecho algo que pudiera haber motivado mi nueva actitud. Simplemente asumieron que yo estaba mal, que mi enfermedad me había afectado mentalmente. 1 año y medio después del infarto, tuve otro episodio cardíaco menor. Esta vez no fue tan grave, pero los médicos me recomendaron 1 semana de internación para hacer estudios y ajustar la medicación. Cuando mis hijos se enteraron de mi nueva internación, su reacción fue muy diferente a la primera vez. No hubo reuniones familiares de emergencia, no hubo drama sobre cancelar planes. Simplemente me visitaron de forma rutinaria, como cumpliendo con un trámite. Fabricio vino 1 sola vez durante toda la semana que estuve internado.
«Papá, te veo bien», me dijo después de 5 minutos de conversación forzada. «Me voy tranquilo». Y se fue sin preguntarme si necesitaba algo, sin ofrecerse a quedarse un rato más, sin mostrar el más mínimo interés genuino por mi estado. Remedios apareció 2 veces, pero ambas visitas duraron menos de media hora. La primera vez vino con los chicos, que se quedaron parados al lado de mi cama sin saber qué hacer, mientras ella revisaba mensajes en el teléfono. La segunda vez vino sola y me contó sobre los problemas que tenía con la empleada doméstica, como si yo fuera un confidente casual, no su padre que estaba internado en un hospital. Ignacio no apareció ni una sola vez durante esa semana. Cuando salí del hospital y le pregunté a Esperanza si había llamado siquiera para preguntar cómo estaba, me dijo que no había tenido noticias de él. Esa segunda internación me confirmó algo que ya sabía, pero que no había querido aceptar completamente. Para mis hijos yo ya era una obligación molesta, no una persona amada. Me visitaban por compromiso social, no por afecto genuino. Y cuando las visitas se volvían inconvenientes para sus horarios, simplemente no aparecían. Fue durante esa semana en el hospital que tomé la decisión final sobre mi patrimonio. Llamé otra vez al doctor Mendizábal y le pedí que agregara una cláusula más al testamento. Quería que mis hijos supieran sobre los cambios inmediatamente después de mi muerte, no durante la lectura formal del testamento. Quiero que se enteren el mismo día del funeral, le expliqué. Quiero que mientras estén fingiendo dolor por mi muerte, sepan que perdieron mucho más de lo que imaginaban. El doctor Mendizábal me advirtió otra vez sobre las consecuencias de esa decisión, pero yo ya no tenía dudas. Los meses siguientes pasaron de forma rutinaria. Mis hijos siguieron con sus vidas, visitándome de vez en cuando por obligación, llamándome en fechas especiales porque era lo que correspondía socialmente. Yo seguí con mi nueva vida independiente, disfrutando de actividades que me daban placer genuino. Me había hecho muy amigo de otros jubilados del club de ajedrez. Había mejorado mucho en pintura y hasta había vendido algunos cuadros en una feria de arte local. Había viajado a lugares que siempre había querido conocer y había descubierto que me gustaba mucho la fotografía. Don Emilio, un viudo de 78 años que se había convertido en mi mejor amigo del club de ajedrez, me dijo algo que me marcó profundamente. «Leopoldo, usted rejuveneció después del infarto. Es como si esa experiencia le hubiera devuelto las ganas de vivir para usted mismo, no para otros». Y tenía razón. Por primera vez en décadas, mi felicidad no dependía de la aprobación de mis hijos. No necesitaba que me llamaran para sentirme valioso. No necesitaba resolver sus problemas para sentir que tenía un propósito. Había encontrado mi propio valor, independiente de mi función como padre banco solucionador. Esperanza, que se había convertido en mucho más que una empleada doméstica, me decía regularmente: «Don Leopoldo, usted es el hombre más vital que conozco. Tiene más energía y más ganas de vivir que gente de 50 años». 2 años después de mi primer infarto, en una revisión médica de rutina, los doctores encontraron algo que no esperaban. El corazón se me había fortalecido notablemente. Mi presión arterial estaba perfecta y todos los indicadores mostraban que estaba en excelente estado de salud para mi edad. «Señor Santander», me dijo el cardiólogo, «no sé qué cambió en su vida después del infarto, pero ha tenido un efecto extraordinario en su salud general. Sus arterias están mejor que hace 3 años y su corazón está funcionando como el de una persona 10 años menor». Le conté sobre los cambios que había hecho en mi estilo de vida, sobre las nuevas actividades que había comenzado, sobre la paz mental que había encontrado al dejar de vivir para resolver problemas ajenos. El doctor me escuchó con interés y después me dijo algo que me impactó. «Señor Santander, el estrés emocional crónico es uno de los factores más dañinos para el corazón. Es posible que al liberarse de situaciones que lo estresaban constantemente, haya logrado una recuperación que va mucho más allá de lo físico». Tenía sentido. Durante décadas había vivido en un estado de preocupación constante por los problemas de mis hijos. Cada crisis económica de Fabricio me generaba ansiedad. Cada drama familiar de Remedios me quitaba el sueño. Cada decisión irresponsable de Ignacio me provocaba una tensión que cargaba en el cuerpo sin darme cuenta.
Ahora que había dejado de asumir la responsabilidad emocional por las vidas de mis hijos adultos, mi cuerpo había respondido de forma extraordinaria. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, literalmente. Durante ese periodo de 2 años, observé cómo mis hijos manejaban sus vidas sin mi intervención constante. Los resultados fueron reveladores, aunque no sorprendentes. Fabricio, sin acceso automático a mi financiamiento, había tenido que aprender a administrar mejor su estudio de arquitectura. Había despedido empleados que no necesitaba realmente. Había renegociado contratos. Había puesto precios más realistas a sus servicios. Su negocio, paradójicamente, había empezado a funcionar mejor cuando dejó de contar con mis rescates económicos regulares. Remedios había tenido que aceptar que no podía darse todos los lujos que quería sin trabajar para pagarlos. Había vuelto a trabajar medio tiempo como traductora, algo que no hacía desde que nacieron sus hijos. El trabajo le había devuelto una sensación de logro personal que había perdido cuando se dedicó exclusivamente a ser madre y esposa. Ignacio, después de la ruptura con Sandra, había tenido que enfrentar sus problemas emocionales de forma independiente. Había conseguido un trabajo estable en una empresa de turismo y había empezado una nueva relación con una mujer de su edad que tenía su propia carrera y sus propios recursos. En otras palabras, mis hijos habían crecido y madurado durante estos 2 años de independencia forzada. Habían desarrollado habilidades y fortalezas que nunca habían necesitado mientras yo resolvía todos sus problemas automáticamente. Pero lo más interesante era que ninguno de ellos había reflexionado sobre por qué yo había cambiado mi actitud hacia ellos. Ninguno se había preguntado si ellos habían hecho algo que hubiera motivado mi nueva postura. Simplemente habían asumido que yo me había vuelto raro después del infarto y habían seguido adelante con sus vidas. En las pocas ocasiones que nos veíamos, en cumpleaños o fiestas familiares, mantenían una cortesía distante conmigo. Ya no me pedían favores porque sabían que les iba a decir que no. Ya no me contaban sus problemas porque sabían que no iba a ofrecer soluciones. Habíamos llegado a una especie de equilibrio frío pero estable. Mis nietos, Martín y Sofía, que ahora tenían 14 y 12 años respectivamente, habían notado el cambio en la dinámica familiar. Ocasionalmente me preguntaban por qué ya no les compraba regalos como antes, por qué ya no los cuidaba cuando sus padres salían, por qué el abuelo parecía diferente. «Abuelo», me preguntó Sofía durante una reunión familiar, «¿por qué ya no jugás con nosotros como antes?». Era una pregunta inocente pero dolorosa, porque yo seguía amando a mis nietos, pero había aprendido que demostrar amor a través de regalos y servicios constantes no era saludable para nadie. «Sofía», le respondí, «el abuelo sigue jugando, pero ahora tiene otros juegos también, y ustedes ya están grandes y tienen sus propios amigos para jugar». No era una explicación completa, pero era lo único que podía decirle a una nena de 12 años. La verdad era que extrañaba la relación cercana que había tenido con mis nietos, pero sabía que esa relación había estado basada en mi función de proveedor, no en un afecto genuino hacia mi persona. Ahora que había dejado esa función, la relación se había enfriado naturalmente. 3 años después de mi primer infarto, cuando tenía 77 años, empecé a sentir los primeros síntomas de lo que sería mi enfermedad final. Dolores de cabeza frecuentes, confusión ocasional, problemas para recordar palabras que conocía perfectamente. Los estudios médicos confirmaron lo que ya sospechaba. Tenía un tumor cerebral inoperable. No era agresivo, pero iba a crecer lentamente y eventualmente iba a afectar mis funciones cognitivas hasta causarme la muerte en un plazo estimado de 6 meses a 2 años. Cuando recibí el diagnóstico, mi primera reacción no fue de miedo, sino de una extraña sensación de completitud, como si hubiera llegado el momento de cerrar un círculo que había empezado a trazarse el día que escuché a mis hijos decir que yo no hacía falta. Llamé al doctor Mendizábal para revisar por última vez mi testamento y asegurarme de que todo estuviera en orden. «Doctor», le dije, «parece que va a tener que ejecutar esos documentos más pronto de lo que pensábamos. ¿Está seguro de que no quiere hacer ningún cambio?», me preguntó. Sus hijos podrían haber reflexionado sobre su comportamiento durante estos años. Tal vez merezcan una segunda oportunidad.
No han reflexionado sobre nada, le respondí. Y ya tuvieron todas las oportunidades que merecían. Decidí no decirles a mis hijos sobre mi diagnóstico inmediatamente. Quería observar cómo se comportaban conmigo durante mis últimos meses sin saber que se estaban despidiendo para siempre. Quería ver si aparecía algún signo de afecto genuino o si mantenían la misma actitud distante hasta el final. Durante los siguientes meses, mientras mi condición se deterioraba gradualmente, mantuve la rutina de siempre. Seguí yendo al club de ajedrez mientras pude. Seguí pintando hasta que la coordinación se me hizo difícil. Seguí disfrutando de las pequeñas cosas que me daban placer. Esperanza, que había notado mis problemas de memoria y coordinación, insistió en quedarse conmigo tiempo completo. Don Leopoldo, me dijo, usted ha sido como un padre para mí durante estos años. Ahora me toca cuidarlo a mí. Sus palabras me conmovieron profundamente porque contrastaban tan marcadamente con la actitud de mis propios hijos. Esta mujer, que no tenía ninguna obligación familiar conmigo, me demostraba más cariño genuino que las personas que llevaban mi sangre. 6 meses antes de mi muerte, los síntomas se habían vuelto imposibles de ocultar. Los problemas de memoria eran frecuentes, a veces me perdía en conversaciones, y había tenido un par de caídas que habían preocupado mucho a Esperanza. Fue entonces que decidí llamar a mis hijos para contarles sobre mi diagnóstico, no porque esperara que cambiarían su actitud, sino porque era lo correcto desde el punto de vista médico y legal. La reacción de Fabricio fue típica de él. «Papá, ¿por qué no nos dijiste antes? Esto complica todo». No preguntó cómo me sentía, no ofreció apoyo emocional. Su primera preocupación fue cómo mi enfermedad iba a complicar su vida. Remedios lloró por teléfono, pero sus lágrimas parecían más relacionadas con la culpa de haber sido una mala hija que con tristeza genuina por mi situación. «Papá, perdóname si no fui la hija que merecías», me dijo. Pero era demasiado tarde para disculpas que llegaban solo cuando ya no había vuelta atrás. Ignacio reaccionó con una mezcla de shock y pánico. «¿Cuánto tiempo te queda?», me preguntó directamente. «Entre 6 meses y 1 año», le respondí. «¿Y qué vamos a hacer con la casa, con tus cosas, con todo?», preguntó inmediatamente. Ni siquiera había procesado que su padre se estaba muriendo y ya estaba pensando en el aspecto práctico de mi muerte. Durante mis últimos meses, mis hijos aumentaron la frecuencia de las visitas, pero no por las razones correctas. Venían por culpa, por obligación social, porque sabían que la gente los iba a juzgar si no estaban presentes durante la enfermedad terminal de su padre. Las conversaciones eran forzadas y incómodas. Ellos no sabían qué decirme, y yo ya no tenía energía emocional para facilitar las interacciones. Nos sentábamos en silencio, ellos revisaban sus teléfonos, y después se iban con alivio evidente. 1 mes antes de mi muerte, Fabricio me hizo una pregunta que confirmó todo lo que había pensado sobre él durante años. «Papá, ¿ya tenés todo organizado para lo que va a pasar? Digo, el tema de los papeles, el testamento, esas cosas». «Sí», le respondí, «tengo todo perfectamente organizado. Van a quedar muy sorprendidos cuando se enteren de los detalles». Él interpretó mi respuesta como una confirmación de que iba a recibir una herencia generosa. No tenía idea de la sorpresa que le esperaba. 2 semanas antes de mi muerte, llamé por última vez al doctor Mendizábal. «Doctor», le dije con la poca energía que me quedaba, «quiero agregar un último párrafo a la carta que va a ser leída en el funeral». El párrafo que dicté decía: «Durante mis últimos meses de vida, cuando mis hijos supieron que me estaba muriendo, aumentaron sus visitas. Pero no lo hicieron por amor o por ganas de acompañarme en mis últimos días. Lo hicieron por culpa y por obligación social. Siguieron tratándome como una molestia hasta el final, confirmando que tomé la decisión correcta sobre mi herencia». El 8 de marzo, un martes por la mañana, me desperté sintiendo que había llegado mi momento. Esperanza estaba a mi lado, tomándome la mano, hablándome con la ternura que una madre le habla a su hijo enfermo. «Don Leopoldo», me susurraba, «no tenga miedo. Usted fue un hombre bueno que merecía más amor del que recibió». Mis últimos pensamientos fueron de gratitud hacia esta mujer que me había demostrado más cariño en 5 años que mis propios hijos en décadas.
y de satisfacción por saber que estaba por enseñarles la lección más importante de sus vidas. Morí esa tarde, rodeado de paz y con la conciencia tranquila de haber tomado las decisiones correctas. El funeral se realizó 3 días después en el salón de la funeraria más grande de la ciudad. Vino mucha gente, compañeros de trabajo de toda la vida, amigos del club de ajedrez, vecinos, conocidos de diferentes etapas de mi vida. Mis hijos actuaron como dolientes perfectos, recibiendo el pésame con caras compungidas y agradeciendo por todas las palabras de consuelo. Fabricio dio un discurso emotivo sobre qué gran padre había sido yo, sobre todo lo que había sacrificado por mi familia, sobre el vacío irreparable que iba a dejar mi muerte. Remedios lloró durante toda la ceremonia, aferrándose a sus hijos como si realmente hubiera perdido al padre más amoroso del mundo. Ignacio mantuvo una compostura digna, pero cualquiera podía ver que estaba profundamente afectado. Después del entierro, todos regresaron al salón de la funeraria para el momento tradicional de compartir recuerdos y recibir las últimas condolencias. Fue en ese momento que el doctor Mendizábal se acercó a mis hijos con un sobre sellado en la mano. Fabricio, Remedios, Ignacios, les dijo, su padre me pidió que les entregara esto inmediatamente después del funeral. Es una carta personal que escribió para ustedes. Los 3 recibieron el sobre con curiosidad, pensando probablemente que sería un mensaje final de amor paternal. Fabricio abrió el sobre y comenzó a leer la carta en voz alta, asumiendo que sería algo que todos los presentes querrían escuchar. Pero después de las primeras líneas, se detuvo abruptamente, pálido como una sábana. «¿Qué dice?», preguntó Remedios con impaciencia. Fabricio no pudo articular palabra. Le pasó la carta a su hermana, que comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba en la lectura, su cara reflejaba una mezcla de horror y incredulidad. La carta decía, «Queridos hijos, si están leyendo esta carta es porque finalmente me morí, cosa que según pude escuchar durante mi primer infarto, era lo que ustedes preferían para no tener que lidiar con las molestias que causaba mi existencia. En particular, recuerdo las palabras exactas de Fabricio. Papá no hacía falta aquí. Total, nosotros ya somos todos grandes y él vive solo sin hacer nada productivo. Sí se muere mejor. Durante 74 años de vida, durante 42 años como padre, creí que ustedes me amaban. Pero esa tarde en el hospital aprendí que me veían como un estorbo, como un obstáculo para sus vidas perfectas. Aprendí que todo el amor que les había dado durante décadas había sido interpretado por ustedes como una obligación molesta de la que querían liberarse. Por eso decidí cambiar completamente mi testamento. Ustedes no van a heredar ni un peso de mi patrimonio. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todas mis inversiones van a ir a organizaciones que sí valoran lo que una persona puede aportar, sin importar su edad. Mi casa va a ser donada al Hogar de Ancianos San José, donde van a crear una biblioteca en mi honor. Mis ahorros van a ir a la fundación que ayuda a niños huérfanos, para que tengan el amor que ustedes desperdiciaron. Mis inversiones van a financiar becas universitarias para jóvenes sin recursos, para que puedan estudiar sin tener que depender de padres que los vean como cargas. Los únicos que van a recibir algo de mi herencia son mis nietos, Martín y Sofía, que van a tener una beca completa para estudiar cualquier carrera que elijan. Pero van a tener que cumplir una condición: visitar mi tumba una vez por mes, durante 10 años después de mi muerte. Quiero que al menos ellos recuerden que tuvieron un abuelo que los amó, aunque sus padres no hayan sabido valorar ese amor. Espero que esta carta les sirva de lección sobre el valor de la familia, sobre la importancia de tratar bien a las personas que te aman y sobre las consecuencias que tienen nuestras palabras y acciones. Ustedes dijeron que yo no hacía falta. Ahora van a poder comprobar de primera mano cuánta falta les hacía mi presencia y mi apoyo en sus vidas. No se molesten en llorar por mí en mi tumba. Ya tuvieron 42 años para demostrarme su amor y eligieron no hacerlo. Ahora es demasiado tarde para arrepentimientos. Su padre, que los amó más de lo que se merecían, Leopoldo Santander. El silencio que siguió a la lectura de esa carta fue ensordecedor.
Todos los presentes en el salón habían escuchado cada palabra, y ahora entendían por qué 3 hijos aparentemente afligidos iban a quedar completamente desheredados. Remedios empezó a llorar de una manera completamente diferente a como había llorado durante el funeral. Ya no eran lágrimas de duelo, sino de desesperación por darse cuenta de lo que habían perdido. Fabricio se quedó paralizado, procesando que acababa de perder una herencia que probablemente había estado contando durante años. Ignacio se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Los asistentes al funeral comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se acercaron a dar el pésame por segunda vez, pero ahora con una comprensión completamente diferente de lo que había sido mi relación con mis hijos. Otros se retiraron discretamente, incómodos por haber sido testigos de una revelación tan íntima y devastadora. Don Emilio, mi amigo del club de ajedrez, se acercó a Fabricio y le dijo algo que todos escucharon. Su padre era un hombre extraordinario que merecía mucho más amor del que recibió. Espero que aprendan algo de todo esto. El doctor Mendizábal completó la revelación entregándoles las copias del Nuevo Testamento, donde podían ver en detalle exactamente cómo había redistribuido mi patrimonio. La cifra total los dejó aún más impactados. 700,000 pesos en propiedades, inversiones y ahorros que habían perdido para siempre. Durante los días que siguieron al funeral, mis hijos trataron de encontrar maneras de impugnar el testamento. Consultaron con varios abogados, pero todos les dijeron lo mismo. El testamento era completamente legal. Había sido redactado en pleno uso de mis facultades mentales y no había manera de revertir mis decisiones. Fabricio tuvo que vender su auto nuevo para poder mantener su estudio de arquitectura sin el respaldo económico que había esperado recibir de mi herencia. Remedios tuvo que sacar a sus hijos del colegio privado y ponerlos en uno público. Ignacio perdió la oportunidad de comprar el departamento que había estado planeando adquirir, pero más allá de las consecuencias económicas, lo que más los afectó fue darse cuenta de que habían perdido para siempre la oportunidad de tener una relación genuina conmigo. Se dieron cuenta de que durante años habían tenido a un padre que los amaba incondicionalmente y lo habían desperdiciado por darlo por descontado. Esperanza, que había heredado una pequeña suma en reconocimiento a su cariño genuino durante mis últimos años, me contó después que mis hijos la habían visitado varias veces para preguntarle sobre mis últimos días, sobre si yo había mencionado la posibilidad de cambiar el testamento otra vez. Les dije la verdad, me contó Esperanza durante una de sus visitas a mi tumba. Les dije que usted murió en paz, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Les dije que usted no se arrepintió nunca de haberles enseñado esta lección. Los únicos que realmente cumplieron con mi voluntad fueron mis nietos. Martín y Sofía comenzaron a visitar mi tumba religiosamente una vez por mes, como había estipulado en el testamento. Al principio lo hacían acompañados de sus padres, pero después empezaron a venir solos. Durante esas visitas, según me contaba Esperanza que a veces los veía desde lejos, Martín y Sofía me hablaban como si yo pudiera escucharlos. Me contaban sobre el colegio, sobre sus sueños para el futuro, sobre cómo extrañaban al abuelo que había sido tan generoso con ellos. Un año después de mi muerte, Sofía llevó un dibujo que había hecho de mí para ponerlo sobre mi tumba. Era un dibujo donde yo aparecía sonriendo, rodeado de corazones, con una frase que decía, «Mi abuelo que me quería mucho». Ver ese dibujo a través de los ojos de Esperanza me confirmó que al menos había logrado que mis nietos recordaran mi amor con cariño. Martín, que ahora tenía 16 años, había comenzado a estudiar arquitectura como Fabricio, pero con una diferencia importante. Él sabía que su educación estaba siendo financiada por el amor de un abuelo que había querido darles a sus nietos las oportunidades que sus propios hijos habían desperdiciado. 3 años después de mi muerte, según las noticias que me llegaban a través de Esperanza, mis hijos habían empezado a reconstruir sus vidas sin contar con mi apoyo económico. Habían aprendido a ser más responsables, más independientes, más conscientes del valor del dinero que antes daban por descontado. Fabricio había diversificado su estudio de arquitectura y había empezado a tomar proyectos más pequeños pero más seguros. Su negocio funcionaba mejor que nunca,
porque había aprendido a administrarlo sin contar con mis rescates económicos permanentes. Remedios había desarrollado su carrera como traductora y había descubierto que le gustaba trabajar. Su matrimonio con Gonzalo se había fortalecido porque ahora ambos contribuían económicamente al hogar, creando un equilibrio que no había existido antes. Ignacio había madurado considerablemente después de perder la seguridad económica que yo le había proporcionado durante años. Había ascendido en su trabajo en la empresa de turismo y había empezado una relación seria con una mujer que lo valoraba por quien era, no por lo que podía darle. En otras palabras, perder mi apoyo económico los había obligado a crecer de maneras que nunca habrían crecido si yo hubiera seguido resolviéndoles la vida automáticamente. Mi testamento no había sido solo un castigo por su falta de amor, sino también un regalo final, la oportunidad de descubrir sus propias fortalezas. Pero lo más importante era que habían aprendido el valor de las relaciones familiares. Según Esperanza, ahora se juntaban entre hermanos con más frecuencia, se apoyaban mutuamente en las dificultades y trataban a sus propios hijos con más conciencia sobre la importancia de valorar a la familia. 5 años después de mi muerte, mis hijos seguían visitando mi tumba ocasionalmente. No lo hacían por obligación legal como mis nietos, sino por una necesidad emocional de conectar conmigo de alguna manera, de pedirme perdón por errores que ya no se podían corregir. Fabricio había traído a sus hijos, que ahora tenían edad suficiente para entender la historia, para contarles sobre el abuelo que nunca conocieron, pero que había financiado su educación. Este era su bisabuelo, le había dicho a su hijo mayor, un hombre que nos amó más de lo que supimos valorar. Remedios venía siempre en el aniversario de mi muerte, trayendo flores frescas y quedándose largo rato hablándome sobre los cambios que había hecho en su vida. Papá, le decía a mi tumba, espero que estés orgulloso de cómo nos estamos portando ahora. Aprendimos la lección, aunque fue demasiado tarde. Ignacio había desarrollado la costumbre de venir a contarme sobre sus logros laborales y personales. Papá, me decía, conseguí el ascenso que quería y lo conseguí solo, con mi propio esfuerzo. Ojalá pudieras verme ahora. Esas visitas tardías me demostraban que mi estrategia había funcionado. Mis hijos habían aprendido a valorar mi amor a través de mi ausencia permanente. Habían entendido, demasiado tarde, que un padre que te ama incondicionalmente es un regalo que no se puede dar por descontado. Mi mensaje para cualquiera que esté escuchando esta historia es claro y directo. Las palabras tienen consecuencias, las acciones tienen consecuencias, y dar por descontado el amor de las personas que te aman puede costarte más de lo que te imaginas. Si tenés padres, abuelos, familiares mayores en tu vida, valóralos ahora que los tenés. No esperes a que se mueran para darte cuenta de todo lo que hicieron por vos. No asumas que van a estar disponibles para siempre para resolver tus problemas y bancarte tus errores. Y si sos padre o madre, no cometas el error que yo cometí durante décadas. No confundas el amor con la disponibilidad total. No creas que dar todo sin condiciones va a crear hijos agradecidos. A veces, los límites son la expresión más sana del amor. Mi nombre fue Leopoldo Santander, viví 74 años, y puedo decir que mis últimos 5 años fueron los mejores de mi vida, porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo tanto como había valorado a mi familia. La muerte no me dio miedo porque sabía que iba con la conciencia tranquila de haber tomado las decisiones correctas. Habían aprendido, aunque tarde, el valor de lo que habían perdido. Y eso era todo lo que había querido enseñarles. Contame en los comentarios si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, porque al final, todos necesitamos recordar que el amor familiar no es automático. Se construye día a día con respeto, consideración y gratitud genuina. Nunca olvides que las personas que te aman no van a estar para siempre, y que cuando se vayan, lo único que va a importar es cómo las trataste mientras las tuviste.